el año 2003, que se llamaba ¿Podemos vivir realmente en un mundo así? Esa juez escribió ese libro hace 8 años. Había sido la juez instructora de uno de los casos de corrupción más importantes de Francia, el caso de la petrolera Elf Aquitaine. Un caso en el que ella, como juez, en estrecha relación con el juez Garzón en aquella época, hablo de los años 2001-2002, en estrecha relación con la Fiscalía Anticorrupción, en la que yo tenía el honor de estar entonces, fue objeto de toda clase de insidias, escuchas, intimidaciones, amenazas de muerte por parte de los responsables políticos y luego finalmente criminales, porque la mayoría de los imputados y acusados por ella fueron condenados. Ella escribió ese libro refiriéndose a la realidad de lo que significaba el crimen organizado y la corrupción en la sociedad europea de aquellos años, que ha ido a mucho más, como podemos saber todos. Yo quería decir que esa juez abandonó la carrera hastiada del ejercicio de una función judicial que solo le trajo, aparte de conseguir desbaratar la trama de corrupción que había alrededor de la compañía petrolera Elf, con importantes ramificaciones en los países africanos vinculados a Francia. Pero yo quería decir que cuando acabó esa investigación, ella publicó un libro con ese título que acabo de decir. En el prólogo de ese libro lo escribió el juez Garzón. Era el año 2003. Yo quería decir que esa juez, junto con el juez Garzón y un grupo de juristas europeos, impulsamos lo que se llamó entonces la Declaración de París. Por cierto, hay que decir que a esa misma hora, hoy en París, se están manifestando ciudadanos y ciudadanas en apoyo del juez Garzón. Todo hay que decirlo. Pues bien, esa juez que impulsó la Declaración de París, decía en esa declaración, junto a esos grupos de juristas, y se denunciaba la desigualdad ante la ley de los poderes económicos y la ausencia de confianza de la ciudadanía ante las élites políticas y económicas, a las que ahora habría que añadir las judiciales. Por tanto, es un fenómeno histórico ya en la historia de la Europa reciente, de la Europa democrática, esta ruptura entre las élites políticas y económicas, sobre todo si además son corruptas, con la ciudadanía y con el propio sistema democrático. Y decían así además en esa declaración de París, que tuvo una importancia histórica en aquel momento: el crimen de las élites constituye un atentado contra los intereses superiores de la nación. El crimen de las élites es lo que, entre otras razones, ha llevado a que estemos hoy aquí, para prestar nuestro apoyo, nuestro reconocimiento y nuestro homenaje a un juez como el juez Garzón, que ha caído por primera vez, no sabemos lo que ocurrirá dentro de unos días, como consecuencia de la conspiración entre los corruptos y el Poder Judicial. Esta es la realidad, que creo que no descubrimos nada porque es natural. En ese prólogo del libro ¿Podemos vivir realmente en un mundo así? En un mundo dominado por la corrupción, la miseria, la desigualdad y la desconfianza de la ciudadanía en los valores democráticos. Decía el juez Garzón lo siguiente: hoy se percibe que lo político, en una especie de onda expansiva, trata de abarcar todas las manifestaciones clásicas, y decía entre paréntesis, el Poder Judicial es una de ellas, al tiempo que pasa a depender del poder económico multinacional y globalizado. Palabras del año 2003 del juez Baltasar Garzón, que hoy celebramos. Por tanto, no estamos descubriendo nada, estamos simplemente afirmando lo que ya venía diciéndose por él y por muchos de los que estamos aquí hace mucho tiempo, hace exactamente 9 años. La realidad de lo ocurrido, como el Garzón lo confirma plenamente. El poder económico y político, además de corrupto, ha podido con el Tribunal Supremo, que de la mano de los miembros de la trama Gürtel y sus intereses destructivos de todo lo que significaba la valentía del juez Garzón, ha conseguido acabar indignamente con su carrera judicial y sus inestimables servicios a la ciudadanía y a la democracia.
Quiero dejar claro una cosa: cuando hablamos del juez Garzón, hablamos de una persona, de un juez, con sus aciertos y errores, faltaría más, como todos los demás, pero con una historia irrepetible en la magistratura española y puede que europea, que no volveremos a vivir nunca más, porque la magistratura española hoy está sometida al temor, cuando no al pánico, de tomar iniciativas similares a las que él tomó. ¿Quién se acuerda hoy de que fue el juez Garzón el primer juez que tomó declaración como imputado a Berlusconi? ¿Quién se acuerda de eso? Que realmente fue un acontecimiento histórico, cuando ni los jueces italianos se habían atrevido a tomar la declaración como imputado a Berlusconi, luego primer ministro del gobierno y ahora desplazado por un golpe fascista de los mercados de Bruselas del poder para poner a otro miembro de los poderes financieros de Wall Street. Nadie se acuerda. Yo quiero decir que rechazamos tajantemente, y yo desde luego lo rechazo tajantemente, que su actividad se haya situado nunca fuera de la más estricta legalidad. Y por tanto hoy es un día de agradecimiento y homenaje a un juez justo frente a quienes corruptos, nostálgicos de la dictadura franquista y pseudo progresistas, que desde la ignorancia o la tergiversación de la historia no entienden nada o mienten acerca de lo que nos está ocurriendo, brinden o no con champán, nosotros alzamos la voz denunciando su persecución, condena y expulsión definitiva de la función judicial después de 3 años de humillaciones e indefensión en los 3 procesos que ha sufrido hasta llegar a este final tan dramático. Nunca en España un juez ha sido tan maltratado por una institución judicial. Lo que es especialmente grave, cuando ha tenido siempre el fuerte apoyo de la institución del Ministerio Fiscal, que a diferencia de las perversas acusaciones, siempre ha defendido, porque entendía que el juez Garzón siempre sirvió al interés público y a la más estricta legalidad. Pues no, el Tribunal Supremo ha preferido servir no a los principios de justicia y a dicho interés público, sino a los intereses espurios de las llamadas acusaciones populares y perversas, convirtiéndose el Tribunal Supremo en un paradigma, como decía la Declaración de París, de la protección de la desigualdad frente a la ley, de la que se aprovecha la gran corrupción. Para ello no tienen inconveniente en figurar como paladines del derecho de defensa, que carece de todo fundamento doctrinal y legal, cuando, como en ese caso, en el caso Gürtel, se empleó ese derecho como una forma más de favorecer la actividad delictiva de los que estaban imputados e internos en la prisión, en las prisiones de Madrid. El tono, además, difamatorio y ofensivo de las resoluciones de condena del Tribunal Supremo y de un señor que yo seguiría llamando el ex fiscal Marchena, nunca había alcanzado esa intensidad en ninguna resolución judicial de ningún juez de España en los últimos años de democracia. Equiparar al juez Garzón a los jueces de los regímenes totalitarios o tergiversar gravemente la intervención del juez Garzón en ciertos procesos en los que intervino, conjuntamente por cierto con la Fiscalía Anticorrupción, realmente ejemplares, como fueron el descubrimiento y la investigación de las cuentas secretas del BBV en la isla de Jersey, por valor de varios miles de millones de euros, refleja una animadversión incompatible con la neutralidad e imparcialidad de un juez o un tribunal que debe garantizar a toda costa y que el Tribunal Supremo no ha garantizado. Claro que ya el juez Varela alabó ofensivamente para las víctimas del franquismo y para la memoria democrática la, entre comillas, sensibilidad de los jueces ante los crímenes de la dictadura, cuando la realidad constatada históricamente y ampliamente es que fueron uno de los verdugos de la dictadura, la mayoría de los jueces y fiscales que prestaban servicio durante ese periodo histórico, negro y horroroso de la historia española. Mientras, ya veremos cómo resuelven, dentro de unos días supongo, sobre la condena reclamada por los franquistas actuales representados por ese sindicato ultraderechista. Por ello, dichas resoluciones resultan ser, todas las que se han adoptado hasta ahora y que han conducido a este resultado, una conjugación de un servicio condicional a intereses particulares, de prejuicios profesionales y personales contra el acusado, lo que nunca puede garantizar un juicio justo, y de ausencia de criterios de equidad y de probidad, es decir, de eso que exige la ley orgánica del Poder Judicial a todo juez, a todo magistrado, que actúen de buena fe. ¿Es esto lo que puede esperarse de un tribunal, de un Estado democrático?
Hace 2 años dije públicamente